Estimados hermanos y amigos, tengan todos un muy buen día. El día de hoy estaremos considerando precisamente el importante tema de la oración, dándole continuidad a la serie de estudios titulada Señor, enséñanos ahora. Hemos llegado a nuestra tercera lección acerca de este mismo tema. Y el día de hoy estaremos considerando también el segundo de aquellos principios importantes que rigen el tema de la oración. Soy el escudriñador y les doy la bienvenida a la lección el día de hoy. Jesús siempre oraba, y así fue profetizado incluso siglos antes de su encarnación. De esta manera cumplió precisamente con aquello que decían las Escrituras sobre él. En Salmos capítulo 109 y en el verso número 4, se nos hace una referencia en relación al Señor, precisamente con base en el mismo tema. Salmos capítulo 109, versículo 4 nos dice: En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Jesús, mis hermanos y amigos oyentes, oraba en todo momento, como cuando fue bautizado e inició su ministerio en Lucas capítulo 3, verso 23, o como cuando fue tentado en Lucas capítulo 5, verso 16. Vemos orando también a nuestro Señor cuando escogió a sus apóstoles en Lucas capítulo 6, verso número 12 en adelante. Y finalmente, cuando enfrentó la muerte, el Señor Jesucristo se mantuvo orando. Allí podemos observarlo en Lucas capítulo 26, verso 39. Estas pocas referencias confirman precisamente todo lo anterior, que la vida del Señor Jesucristo estaba dedicada a la oración. Jesús oraba continuamente y por distintas o variadas razones. Pero en cierta ocasión, mientras oraba como solía hacerlo, algo llamó poderosamente la atención en uno de sus discípulos. Y es así como al terminar su oración, aquel le pidió: Señor, enséñanos a orar. Lo mismo se nos registra en Lucas capítulo 11, versículo 1, y es precisamente el título que tomamos para la serie de lecciones con relación al importante tema de la oración. Aquí surgen entonces algunas preguntas importantes que debemos considerar, las cuales estimulan el estudio de este tema trascendental en el contexto espiritual de cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿qué impulsaba a nuestro Señor Jesucristo a dedicar tantas horas de su tiempo exclusivamente a la oración? En segundo lugar, ¿por qué Jesús enseñó a sus discípulos precisamente a tener un modelo específico o estructural para sus propias oraciones? Finalmente, ¿cómo debemos comenzar nuestra oración? ¿Cómo debemos seguirla? ¿Y cómo deberían terminar nuestras oraciones? Estas preguntas, como también otras de suma importancia y seguramente de enorme interés para ustedes, mis queridos oyentes, son las que estaremos respondiendo a lo largo de nuestra serie. Pero para comenzar de lleno con nuestra lección, hablemos sobre la profundidad que encierra este modelo de oración que precisamente nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos.
Comencemos diciendo que en la lección anterior observamos que toda oración debe dirigirse con exclusividad al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es sumamente interesante reconocer que el segundo aspecto involucrado en esto precisamente, en la designación de Jesús o de Dios más bien como Padre, se relaciona con nuestra comunión con el Señor. Jesús nos enseña específicamente a dirigir nuestras oraciones a Dios por un lado, pero por otro, Jesús también nos enseña que debemos dirigirlas a Dios como siendo nuestro Padre desde el importante contexto espiritual. Es por ello que en Lucas capítulo 11, versículo número 2, se nos dice lo siguiente. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Estimados hermanos y amigos oyentes, en segundo lugar, la oración que enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que también por consecuencia nos enseña a nosotros, está enmarcada por el principio de comunión o identidad para con Dios. Jesús nos enseña que la oración debe estar marcada por un profundo sentimiento de familiaridad y pertenencia para con Dios. Es así como en el contexto natural, todos y cada uno de nosotros tenemos un Padre, alguien que en dado momento nos engendró. Pero de igual manera, desde el punto de vista espiritual, sucede exactamente lo mismo. En Juan capítulo 8, en el verso 44, el Señor Jesucristo exhortaba a su auditorio con las siguientes palabras. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este contexto en particular, Jesús estaba dirigiéndose a ciertos judíos quienes proclamaban ser hijos de Dios por pertenecer a la descendencia de Abraham como padre de la nación de Israel. Jesús llama la atención de todos ellos mostrando con palabras duras, con palabras fuertes, todo lo contrario, debido a aquello que hacían. Ellos, sin lugar a dudas, no tenían como padre al Señor, sino todo lo contrario. Su padre espiritual era Satanás. Pero si observamos lo que nos dice Romanos 8:14, vemos precisamente el otro lado de la moneda. Allí el apóstol Pablo escribe, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así entonces, mis hermanos y amigos oyentes, debemos preguntarnos en este momento con toda seriedad, ¿somos hijos de Dios? ¿O más bien nuestro padre espiritual es Satanás? Sé que suenan muy duro estas palabras, sobre todo las últimas, pero debemos preguntarnos, ¿quién es verdaderamente nuestro padre espiritual? Así como no llamamos padre desde el punto de vista natural a cualquier hombre, desde un punto de vista espiritual, tampoco podemos identificar a nuestro Padre Celestial, a menos que ciertamente Él nos haya engendrado. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. En este sentido, no hay término medio y debemos saber que lo uno y lo otro es completamente distinto y es totalmente opuesto.
Si usted aún no ha sido engendrado por Dios, no debería llamar Padre a Dios, el Padre Celestial, porque Dios no es Padre necesariamente de cualquier individuo. A lo largo de todo el Evangelio, se nos muestra con toda claridad cómo Dios engendra a sus hijos espirituales. En Juan capítulo 3 y entre los versículos 3 al 6, es nuestro Señor Jesucristo quien, hablando con Nicodemo, manifiesta lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A través de esta porción del Evangelio y a través de estas palabras extraídas de la conversación del Señor con Nicodemo, podemos observar dos requerimientos sumamente importantes o trascendentales en el contexto del nacimiento espiritual de todo individuo. Necesitamos nacer de agua, es decir, en el bautismo, como también en el Espíritu, es decir, del arrepentimiento, para poder establecer con claridad que somos hijos de Dios. Un poco más adelante, el apóstol Pedro es quien nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 23, lo siguiente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este versículo en particular, el apóstol Pedro nos dice que requerimos el renacimiento espiritual. Esto se logra a partir de la fe y de la obediencia que podemos llegar a desarrollar a través de la palabra del Señor. Ninguna persona puede llegar a establecer o determinar que es verdaderamente hija de Dios si primeramente no acata aquello que Dios mismo ordena a partir de su palabra. Pero también el apóstol Juan habla acerca de lo mismo. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Una cosa es en dado momento caer de manera aislada en el pecado, y otra muy diferente es mantenerse continuamente pecando. Pues bien, aquellos que hemos nacido del Señor, debemos tener y desarrollar ese temor reverente para con Dios que nos lleve a andar santa y puramente en este mundo. Una de las cualidades, por lo tanto, fundamentales de todo hijo de Dios es una vida caracterizada por la santidad. Vemos entonces que una persona que no ha obedecido el Evangelio, que no se ha arrepentido verdaderamente, que no se ha bautizado en el agua, no necesariamente es un hijo de Dios. No importa si cita el Padre Nuestro, no importa si cree en dado momento que puede llegar a ser hijo de Dios. Si clama al Señor en sus oraciones, sin haber obedecido al Evangelio, sin haberse antes arrepentido sinceramente de sus pecados, nadie podrá ser hijo de Dios. En Mateo capítulo 7 y en el verso número 21 se nos habla acerca de esto mismo.
Mateo capítulo 7, verso número 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así entonces, debemos asegurarnos que Dios es nuestro Padre, para que de esa manera podamos elevar correctamente nuestras oraciones a Dios, manifestando nuestra comunión con Él al convertirnos y ser renacidos como sus hijos, pero también al identificarnos con Él por medio de la obediencia a su palabra. En conclusión, podemos decir que Jesús nos enseña a orar correctamente cuando nos manifiesta que debemos elevar nuestras peticiones a nuestro Dios celestial, llamándole nuestro Padre. Tal designación evidencia en primer lugar que hemos sido engendrados por nuestro Dios a través de su simiente, es decir, por medio de la obediencia a su palabra. Pero en segundo lugar, esta designación de Dios como nuestro Padre también implica una pertenencia para con Él y una identidad con Dios, pues Él es nuestro Padre celestial. De esta manera, podemos determinar que nuestra oración no solamente es elevada al Padre, sino que Dios es nuestro Padre, y seguramente en esa forma seremos o aseguramos más la atención de nuestro Dios espiritual. Si usted aún no es hijo de Dios, le invito a obedecer el Evangelio, a arrepentirse verdaderamente de sus pecados y a ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo, pues hoy es el día de la salvación. No existe un mejor estado para cualquier ser humano como el poder llegar a convertirse en un hijo de Dios. Si usted desea ser escuchado por Dios, necesita convertirse en uno de sus hijos, pues Dios solamente escucha a sus hijos precisamente. Permítanme mostrarlo a través de algunos textos bíblicos que así nos lo confirman. En Proverbios 15:29 se nos dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Un poco más adelante en Proverbios capítulo 28 y en el versículo número 9, se nos dice y se nos agrega lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Finalmente, Juan en el capítulo 9 y en el verso 31 nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Permítanme preguntarle, mi querido oyente, ¿es usted un hijo de Dios? Muchas gracias por su amable atención. El Señor le bendiga.